Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Competencia le damos una cordial bienvenida y les agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Las concentraciones económicas ante la Superintendencia de Competencia, el cual lleva como objetivo que los sectores empresariales conozcan qué son las concentraciones económicas, cuáles son los umbrales de notificación y el procedimiento de autorización ante la Superintendencia de Competencia. Este webinar es el número 5 de la serie de formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Competencia en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación para que podamos en el chat poder compartir todas las observaciones que ustedes nos hagan a los próximos webinars. Asimismo, les solicitamos que nos puedan dar su visto bueno en la evaluación y todas aquellas recomendaciones que nos pueden dar temas para poderlos desarrollar en posteriores webinars. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a la licenciada María Elena Beltrán Olano. Ella es licenciada en Jurisprudencia y Notariado con especialidad en Derecho y Políticas de Competencia en la Leeds University de Costa Rica. Tiene maestría en Derecho Financiero y Negocios de la Universidad Pontificiana Bolivariana de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Derecho de Competencia, así como en Derecho de Propiedad Intelectual. En la actualidad es coordinadora de Educación y Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Competencia. Cedo la palabra a la licenciada María Beltrán Olano. Adelante, licenciada. Muy buenos días, un gusto saludarles en esta ocasión para compartirles un poco sobre el tema de concentraciones económicas, que es un tema de bastante interés para todo el gremio empresarial. Voy a presentar ahorita, voy a cerrar mi cámara por temas de red y presento ahorita, solo me van a confirmar por favor cuando ya se vea la presentación en pantalla. ¿Se ve? Sí, confirmado, licenciada. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el control de las concentraciones económicas, que es este procedimiento que se sigue ante la Superintendencia de Competencia para obtener una autorización para poder realizar fusiones o uniones entre empresas, garantizando así que se va a mantener la competencia que existe en el mercado. La Superintendencia de Competencia tiene como objeto la eficiencia económica, velar por la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Esos son su objeto es la competencia, sus fines son la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Cuando hablamos de eficiencia económica, estamos hablando de un mercado que funcione bien, es decir, que efectivamente hay una asignación buena de los recursos en el mercado. Y cuando hablamos del bienestar de los consumidores, es esa satisfacción de las necesidades que el consumidor puede tener en el mercado sin que esto genere un egreso demasiado fuerte para él. Es decir, que hayan ahorros de parte de los consumidores. Para que así el mercado con competencia funcione bien en todos sus eslabones. La naturaleza del control de concentraciones económicas deviene de un rol que tiene la Superintendencia de Competencia preventivo de la competencia. El objeto de la ley, que es efectivamente la competencia, es promover, protegerla y garantizar
Este control preventivo nos ayuda a poder garantizar que va a haber y que se va a mantener la competencia en un mercado. Entonces, no es parte de su rol sancionatorio, tampoco de su rol de promoción, como son estas actividades de dar a conocer el derecho de competencia, y el rol sancionatorio, pues que es obviamente cuando ya hay una infracción de ley. Acá estamos hablando de un análisis que se hace de forma ex ante y que busca poder prevenir posibles daños al mercado a través de un análisis de cierto tipo de situaciones. Como pueden ver, de la parte preventiva tenemos tanto la zona de abogacía de la competencia, que son todas estas actuaciones que hacemos abogando por la competencia, y luego está propiamente el análisis de las concentraciones económicas. Podemos decir, y de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Competencia, establecemos que una concentración económica es cuando dos o más agentes que son independientes entre sí en el mercado, es decir, que no son de un mismo grupo económico, no son empresas hermanas, no son filiales de una misma casa matriz extranjera, realizan entre sí actos, contratos, acuerdos o convenios que buscan fusionar, adquirirse entre ellos, consolidar negocios o integrar estos negocios, es decir, que pasen de ser dos competidores en el mercado a convertirse en uno solo o a participar en el mercado como uno solo. Cuando se da un cambio de control de un competidor ante otro, pues entonces claramente, si eran independientes y además uno pasa a controlar el otro, su forma de hacer negocios, pues estamos hablando de que se configura la llamada concentración económica en el derecho de competencia. Por eso decimos que es necesario, primero, que hayan sido independientes en el mercado previo a la unión y que exista efectivamente un cambio de control, es decir, que ya empiecen a operar bajo la misma dirección o que efectivamente desaparece uno porque es absorbido completamente por el otro. Cuando decimos cambio de control nos referimos a esta capacidad que tiene un agente de influenciar en otro, que esa influencia puede ser por dos vías, ya sea por derechos de propiedad que tiene, como decir que lo compra directamente y lo absorbe, como a través de una fusión o absorción, comprando acciones y por lo tanto teniendo derecho a voto y capacidad de decisión en los órganos decisorios del otro agente económico, o porque le hace una compra de activos que eran necesarios para la realización del fin empresarial y que ahora pasan a tener, su dueño pasa a ser otro agente económico. O puede también haber control por administración, es decir, si personas de un agente económico, los dueños de una empresa, por decirlo así, están en la junta directiva de otro y tienen, por ejemplo, toma de decisión. O si, por ejemplo, hay un poder general de administración de una empresa a alguien que ya maneja o administra otra empresa. Ahí podemos ver que el control cambia, ya no es independiente, sino que estas vinculaciones, ya sea por propiedad o por administración, hace que los dos agentes económicos empiecen a trabajar o a fluir como que fueran uno solo. Y se da este cambio de control. La ley establece que cuando hayan este tipo de operaciones, deberán ser notificadas a la superintendencia y autorizadas siempre y cuando se superen los umbrales establecidos. Esos umbrales se pueden calcular de dos formas, ya sea por la combinación de activos totales o por la combinación de ingresos totales de
las empresas que van a participar o las sociedades que van a participar en la unión o la fusión. Entonces, si los activos superan los 219 millones de dólares, entonces es una concentración que va a necesitar autorización previa para realizarse. Y si supera los ingresos totales de 262 millones 800 mil, entonces de igual forma va a necesitar la autorización. Basta con que se cumpla uno de los dos umbrales para que ya la operación necesite autorización para poderse dar. Hay un criterio que se ha establecido en base a jurisprudencia en la superintendencia, que es la necesidad de que exista también un nexo local entre las empresas o agentes económicos que se van a unir. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos velando por la competencia en el mercado. Eso implica tener un claro conocimiento de quiénes son los participantes del mercado, es decir, los competidores. Si dos o más competidores se van a unir, pues obviamente esto me va a reducir el número de competidores en el mercado. Y entre menos participantes hay, mayor probabilidad haya de que descienda la competencia. Entonces, yo voy a tratar de mantener el mayor número de participantes en el mercado posible. Y si se unen dos o más, pues lo voy a analizar para evitar que esto vaya a reducir o perjudicar la competencia en el mercado. Pero si lo que estamos hablando es de una unión de una sociedad o una empresa nacional con una internacional que no tiene presencia en El Salvador, es decir, que no compite en el mercado, sino que la compra de esta sociedad o de estos activos es su forma de ingresar al mercado, no hay un nexo jurisdiccional o un nexo local. Es decir, no tenía presencia antes y la logra a través de la compra, de la concentración. Si solamente es una compra así para acceder al mercado, difícilmente va a tener problemas de competencia. Obviamente, si se cumplen los umbrales, necesita solicitar la autorización. Pero ese tipo de compras seguramente no va a tener secuelas en competencia y por lo tanto va a salir autorizada. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando el número de competidores en el mercado. Este competidor número 5 en un mercado de 10, pues solamente está siendo adquirida por alguien que no existe y que pasa a tomar ese lugar número 5, pero se mantienen los 10 competidores en el mercado. En cambio, si fuera una unión de empresas nacionales o de empresas que participan en ese mercado, pudiéramos estar hablando de que si haya una reducción de, antes eran 10 competidores y pasan a ser 9, o antes eran 10 competidores y pasan a ser 8. Que ahí la probabilidad de que se afecte la competencia es un poco más alta y vale la pena justamente hacer el análisis. Es obligatoria la notificación cuando se cumple efectivamente el supuesto, ¿verdad?, de que es una concentración económica, es decir, que haya habido independencia, que hay además un cambio de control y que se hayan superado los umbrales de los montos tanto de activo como de ingreso. Y sí, hay un nexo local de parte de ambas que se estén, de las sociedades o empresas que se están uniendo, pues con mayor razón se vuelve necesario hacer el análisis. Entonces, si se dan todos estos criterios y específicamente el criterio de los umbrales, nosotros siempre recomendamos que la notifiquen a la superintendencia. Porque quieras o no, el tema del concepto de concentración económica, el nexo local, la independencia, todo eso son unos conceptos muy propios del derecho de competencia y por lo tanto es a la superintendencia a quien le corresponde hacer esas valoraciones. Pero en cuanto a los montos, pues una vez unidos los activos y entendido que ha superado los umbrales, pues tienen que ser notificados. Y se recomienda, sobre todo, estar pendiente o ante la duda, mejor dicho,
notificar en vista de que la no notificación de una concentración económica es sancionada y veremos más adelante de cuántos son los montos. Las concentraciones pueden tener diferentes tipos y cada tipo genera preocupaciones diferentes. Lo primero que tiene que hacerse es definir el mercado relevante para identificar cuáles son las presiones competitivas de ese mercado. ¿A qué nos referimos con mercado relevante? Pues a determinar de qué producto estamos hablando y de qué región estamos hablando. Un mercado relevante puede ser, por ejemplo, las bebidas gaseosas, porque efectivamente ahí las empresas que hacen productos gaseosos tienen una competencia directamente entre sí. En cambio, no podemos decir que es el mercado de las bebidas porque no podemos decir que el agua compite con la gaseosa o que la gaseosa compite con la cerveza, porque son nichos como más especiales. Entonces estamos hablando de que no compiten y por lo tanto no podemos decir que están en el mismo mercado. Entonces, para hacer los análisis tenemos que acotar de mejor manera el mercado que vamos a analizar, que es lo que para nosotros se llama mercado relevante, y ahí vamos a identificar cómo funciona, o sea, quiénes están compitiendo en el mercado de sodas, quiénes están compitiendo en el mercado de churritos, y si el análisis o si la solicitud de concentración o la operación se está dando entre empresas que compiten directamente, pues entonces vamos a estar hablando de una concentración de tipo horizontal. Y si no compiten directamente, pero participan en el mismo mercado, estaríamos hablando entonces de una no horizontal, específicamente de forma vertical. Y si no compiten en absoluto y ni siquiera participan en el mismo mercado, entonces estamos hablando de una no horizontal, pero que es de conglomerado. Es decir, se está creando un conglomerado de empresas y no hay en principio, una afectación directa a la competencia. Entonces, la concentración puede ser de tres tipos. Ya dijimos, la horizontal y las no horizontales que pueden ser verticales o de conglomerado. Y aquí en este gráfico se puede ver un poco más. Entonces, estamos hablando de diferentes eslabones de una cadena de producción. El mercado, por ejemplo, de cualquier producto alimenticio que se elabora, se vende al mayoreo y luego se vende al minoreo y llega al consumidor final. Y tenemos acá otro mercado que es, por ejemplo, el de transporte. Estamos hablando de alimentos, transporte. Entonces, vamos a decir que una concentración es horizontal cuando del mismo eslabón de la cadena se unen dos o más participantes del mercado, dos o más competidores. Vamos a decir que independientemente del eslabón de la cadena en el que se encuentren. El tema es que compiten entre ellos y después de la concentración ya no van a competir entre ellos. En el caso de las verticales, no es con un igual, por decirlo así, pero sí con alguien que hace una función complementaria en esta cadena desde que el producto se elabora hasta que llega al consumidor final. Entonces, si se unen empresas que tienen actividades complementarias, entonces estaríamos hablando de una concentración vertical. Pero si se une una empresa con otra que no hace nada relacionado a su rubro, pues entonces ya estamos hablando de una concentración de conglomerado. ¿Cuáles son las preocupaciones de cada tipo? Obviamente, si estamos velando por la competencia, el número de competidoras es importante. Entonces, si en una concentración estamos hablando de que son empresas que compiten directamente entre sí,
El problema es que se elimine una competidora, o sea, se reduce el número de competidores y que ello pueda afectar los comportamientos de los precios. Por ejemplo, que se reduzca tanto el número de competidores que sea más fácil hacer un acuerdo entre competidores o que justamente el competidor que está siendo absorbido era el que, debido a sus técnicas o su accionar en el mercado, era el que le metía vigorosidad, era el que le metía competencia, el que le metía este incentivo a los demás de mejorarse cada vez. Entonces, la preocupación obviamente es que esa fuerza enriquecedora del mercado pueda desaparecer al ser absorbido el agente económico que la realiza. Entonces, las concentraciones económicas son normalmente las que van a generar más preocupación y que las que se va a tratar de analizar a mayor profundidad, porque pueden ser las que tienen efectos más devastadores en el mercado. En cambio, las concentraciones no horizontales, estamos hablando de que no compiten directamente entre sí las empresas que se van a unir, pero en el caso de las verticales, sí participan en el mismo mercado, solo que en diferentes eslabones. Entonces, sus acciones suelen ser complementarias y pudiera darse que haya algún tipo de práctica vertical. Normalmente este tipo de uniones generan beneficios como las eficiencias a la hora de realizar la actividad económica, pero eso no quiere decir que no haya un peligro de práctica anticompetitiva. Pero son riesgos bajos. Y en las de conglomerado, que si estamos hablando de empresas que ni siquiera participan en el mismo mercado, con mayor razón son menores las preocupaciones. Porque desde el momento en que no participan en el mismo mercado, pues no van a tener las acciones del nuevo que toma control, no van a afectar las condiciones de competencia del mercado donde estaba la otra empresa que ahora es adquirida para formar parte del conglomerado. Entonces, sí hay una preocupación alta de las concentraciones horizontales, hay una preocupación media, digamos, media baja de las no horizontales y prácticamente mínima en el caso de las concentraciones de conglomerado. ¿Cuál es la preocupación con estas no horizontales específicamente? Si ustedes recuerdan, a los que ya conocen un poco de la ley de competencia, saben que está la figura de la posición dominante, que no es motivo de sanción el tener una posición dominante, pero que sí está la práctica anticompetitiva que habla del abuso de la posición dominante. Entonces, el problema con este tipo de concentraciones es que adquirir a una empresa que no compite directamente conmigo, pero que sus acciones sí están relacionadas con cómo yo me desenvuelvo en mi mercado, o sea, es mi proveedor, es mi distribuidor, sí puedes generar que aumente el poder de mercado o la posición dominante de uno de los dos. Si ya uno de los dos que está adquiriendo o el que está siendo adquirido tenía posición dominante, entonces esto se va a reforzar a través de la compra. Y ahí, obviamente, el temor es que el tener esa posición dominante creada o reforzada por la compra, por la operación, vaya a derivar después en prácticas anticompetitivas, específicamente en el abuso de la posición dominante, realizando actividades como el cierre del acceso a los insumos, a los clientes o, por ejemplo, al empaquetado de productos a otros competidores de alguno de los dos de los que está participando en la concentración económica.
La superintendencia recibe la solicitud de autorización, que es obligación de ambas o los que participen en la concentración de presentarla ante la superintendencia si efectivamente se cumplen las circunstancias de ser concentración y superar los umbrales. Los agentes lo presentan ante la superintendencia. Pueden encontrar en nuestro sitio web una guía que facilita conocer cómo debe presentarse, que lleva la solicitud. Les recomiendo que la vean. Pero la presentan ante la superintendencia. La superintendencia va a analizar si toda la información que acompaña a la solicitud está completa. Si no lo está, le va a prevenir que presente la información faltante. Y una vez esté completa la información, se admite a trámite la concentración. Una vez admitida a trámite la concentración, la superintendencia tiene 90 días hábiles para pronunciarse mediante una resolución del Consejo Directivo, en la cual puede pronunciarse ya sea para autorizar o para denegar. Para autorizar, puede hacerlo sin condiciones, es decir, que autoriza de forma inmediata la concentración de las empresas porque ya analizó que efectivamente no va a haber un riesgo ni un daño a la competencia, o puede autorizar pero sujeto a condición, es decir, yo le autorizo siempre y cuando usted cumpla con este y estos condicionamientos. Que esto se hace cuando del análisis deviene que sí hay un daño o sí hay un posible daño, entonces se puede, pero este daño se puede mitigar con las condiciones impuestas y así se logra de que se dé la unión porque tiene obviamente efectos positivos y se aminora el posible efecto negativo a través de los condicionamientos. Una vez cumplidos los condicionamientos, entonces ya se da la autorización y ya puede proceder la operación. O puede incluso autorizarse para que se proceda, pero estar sujeto todavía a cumplir con ciertas cosas de forma posterior. Y quedarse con la obligación de seguir acatando las condiciones pese a que la compra ya ha sido aprobada. Y luego está la denegatoria. O sea, si el análisis técnico, económico y jurídico conlleva a la conclusión de que el mercado se va a ver demasiado afectado con la eliminación de este competidor o que la posición dominante que se va a generar es demasiado fuerte y por lo tanto se van a generar condiciones demasiado propicias para prácticas anticompetitivas en un mercado, el Consejo Directivo puede denegar la autorización de concentración económica. La denegatoria propiamente en la historia de la superintendencia solo ha habido una denegatoria como tal, que fue la compra de Digicel por parte de Claro allá por el 2010. Que era una época donde estaban, que se mantienen, pues, los grandes competidores en el tema de la telefonía móvil, Telefónica, eh, Telemóvil y Claro, o Personal. Y estaba Digicel todavía no casi recién entrada al mercado, pero era la empresa que dinamizaba muchísimo el mercado. Gracias a ellos es que tenemos de repente las ofertas de que el doble saldo, incluso el cobro al segundo, fue algo que ellos introdujeron al mercado. Entonces ellos dinamizaban mucho el mercado. Y la superintendencia concluyó que la compra de Claro iba a prácticamente hacer desaparecer esa política agresiva de competencia y que nos beneficiaba mucho a los consumidores que tenía Digicel. Entonces, se dijo que por el bienestar del mercado y por lo que representaba Digicel para el mercado de telefonía móvil,
los beneficios que generaba esa presión competitiva que él imponía, pues entonces que se iba a denegar. Y ahí es donde se deniega, claro, dice. Luego han habido varias autorizaciones, porque han sido análisis que han derivado en cero problemas a la competencia y por lo tanto se han autorizado, pero sí han habido también autorizaciones con condiciones. Incluso esta de Claro Digicel fue presentada 3 veces. La segunda vez se les dijo que se les podía autorizar con ciertos condicionamientos y no aceptaron los condicionamientos y fue que la presentaron la tercera vez donde ella salió denegada. Pero, por ejemplo, Claro trató en el 2020 o 2021, si no mal recuerdo, de comprar a Movistar, a Telefónica. Y en esa ocasión prácticamente eran criterios bien parecidos entre el análisis entre la compra de Digicel y de Telefónica. Y la superintendencia lo que hizo fue imponer condiciones para autorizar la compra. En este caso fueron las mismas empresas las que dijeron que no aceptaban las condiciones, o sea, que no estaban dispuestos a cumplirla y por lo tanto que desistían del proceso. Entonces no fue autorizado. Pero está el caso también de la cervecera. Cuando AB InBev compra a SABMiller, siendo SABMiller la dueña en ese entonces de la Constancia y AB InBev la dueña de la compañía de Pepsi, que aquí en El Salvador era una importadora, tenía una rama de importación de cerveza, esa compra a nivel nacional, pese a que es un mercado ya bastante dominado por la Constancia, pero sí había este ingreso de más bebida a través de Pepsi por la importación de cerveza que tenía. Entonces, ya existía una posición dominante, pero iba a ser más consolidada en vista de que se iba a convertir la Constancia no solo en el único productor de cerveza, sino también en el único importador de cerveza. Y entonces el Consejo Directivo tuvo a bien establecer la condición de que la Constancia renunciara a 2 marcas, o sea, que las vendiera, para dar la oportunidad de la creación de un nuevo competidor, que en este caso es Cervecería Salvadoreña, quien ahora es dueña de 2 de las marcas que antes eran tradicionalmente de la Constancia. Y que esto ha generado una apertura en el mercado. Podemos ver que tenemos mayor importación de cerveza extranjera, incluso cerveza centroamericana, y la posición de dominio se mantiene, pero no se ha reforzado, no se reforzó a través de la compra e incluso se abre la brecha para este nuevo competidor y se ha dinamizado más el mercado. Han habido otro tipo de autorizaciones con condicionamientos, más condicionamientos así como de que les autorizo la unión, pero quiero quedarme viendo, qué decirle, sus contratos o quiero ver cómo están operando los próximos 5 años, que han sido condiciones ya más de seguimiento. Pero sí han habido, como les mencionaba, condicionamientos fuertes como el de cerveza o como el de la compra de Telefónica, que incluso fue rechazada por las empresas que solicitaron la concentración. Pero de negatoria como tal, sí, únicamente el caso Claro Digital. ¿Cómo se hace la valoración para saber qué decidir? O sea, ¿qué valoración hace el Consejo para entender cuándo autorizar, cuándo condicionar o cuándo denegar? La ley establece que se tiene que ponderar si habrá una limitación significativa de la competencia. O sea, pueden haber operaciones que limiten la competencia de forma minúscula y por lo tanto no ameritan ser denegadas o condicionadas porque la ley establece limitación significativa, es decir, tiene que ser una limitación grande, una limitación
que pueda ser tendiente a generar daños o problemas en el mercado. Entonces, en vista de que la ley nos manda a promover, proteger y garantizar la competencia en pro de la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, un debilitamiento de la competencia, o sea, que se reduzca la competencia en un mercado, significaría que ya no estamos logrando lo establecido en el artículo 1, porque quiere decir que esta limitación significativa en la competencia puede generar que se reduzcan los beneficios que reciban los consumidores, como por ejemplo, ya no van a tener un bienestar como tal porque el producto se puede hacer más caro o porque les va a costar más encontrarlo o pueden haber situaciones que incluso puedan hacer escasear un producto. Entonces, toda la valoración que hace el equipo técnico es, ¿esta operación va a dañar al mercado, sí o no? ¿Cómo se hace? Se recaba toda la información posible del mercado, de cómo está ahorita, cómo funciona, etc. No solo de las empresas que se van a fusionar o a concentrar, sino también del resto de participantes en el mercado. Esta información le permite al equipo hacer prácticamente una radiografía de cómo opera ahorita el mercado. Y luego se hacen análisis prospectivos o predictivos de cómo quedaría el mercado después de la concentración, porque parte de la información que tienen que dar es para qué se están concentrando, cómo están viendo que van a quedar posterior a la concentración, cuáles son los planes de negocios, etcétera. Y esto le da la información a la superintendencia para poder hacer este análisis a futuro y luego comparar los dos escenarios. Y ahí ver si se limita la competencia, sí o no, y si es sí, pues en qué tanto se limita. ¿Es de manera significativa? ¿Es de manera marginal? Se analizan varios elementos durante todo este análisis. Se tienen que definir cuáles van a ser los mercados relevantes, es decir, lo que les decía, el producto específico sobre el cual operan o funcionan las empresas, ya sea uno o varios, hay que determinarlos todos. Se tiene que conocer cómo es la entrada y salida de ese mercado. O sea, es fácil poner una empresa en este mercado, es fácil que venga alguien más a querer competir acá. ¿Qué tan rivales son? O sea, qué tan agresivos son en sus publicidades, si efectivamente están pendientes el uno del otro, así como que operen como hacen a veces ciertos negocios de decir, mire, si usted me trae una oferta de mi competencia más barata, yo se la igualo o mejoro, es decir, que hay una rivalidad fuerte. Todo ese tipo de comportamientos se van a analizar para poder determinar efectivamente cómo se va a comportar el mercado luego de las concentraciones. Se va a ver si hay peligro de que se den efectos de esta concentración como lo que veíamos antes, si esto puede generar cierre de mercado, o sea, si estamos eliminando a un agente económico clave o si hay elementos compensatorios, es decir, bueno, sí puede haber una limitación a la competencia, pero va a generar tantos beneficios la operación que si lo ponemos en una balanza, pues se inclina más el consejo directivo a autorizarla que a denegarla. Y se pondera si efectivamente se tienen o no se tienen que poner condiciones. A nivel internacional, los países están siempre atentos de tener este tipo de análisis. Hay algunos países que no lo tenían, lo han estado implementando en los años recientes porque efectivamente el análisis es importante no solo
para evitar efectos dañinos, sino también porque se puede ayudar incluso a autorizando concentraciones que generen buenos efectos o buenos resultados en el mercado, como pueden ser las ganancias en eficiencia. Por ejemplo, si yo compro o adquiero a otra empresa que no compite conmigo, pero que sí distribuye productos como el que yo vendo, esa unión puede hacer que se reduzcan los costos. De repente, el ya tener un distribuidor propio me puede reducir a mí los gastos en los que incurro para contratar a un distribuidor ajeno o a varios distribuidores. Y esa ganancia en eficiencia, obviamente, yo lo voy a utilizar para mejorar mi precio en el mercado y competir de mejor manera. Entonces, las ganancias en eficiencia son un análisis que se pondera y que se tiene que ver a la hora de hacer estos análisis. De repente, puede haber como señal positiva una ganancia en eficiencia en el caso de la concentración, pero también puede haber la creación negativa de lo que hablábamos antes de crear o reforzar una posición dominante. O que se incremente el número de probabilidad, se dé un incremento en la probabilidad de coordinación, es decir, que sean menos empresas y por lo tanto estas puedan establecer acuerdos o coordinarse de manera más fácil. Las concentraciones económicas cambian la estructura de los mercados y eso también modifica cuáles son los incentivos para competir. Si se reduce demasiado el número de participantes en un mercado, es muy probable que hayan menos incentivos para competir a los restantes que quedan en el mercado. Pueden no llegar a ser prácticas anticompetitivas, pero sí puede verse disminuida la intención de competir. Entonces, se hace justamente este tipo de análisis conductual de cómo se han venido comportando los participantes en el mercado a la fecha y cómo, dependiendo quién compra o a quién, se van a estar comportando posiblemente después de la compra. Esta herramienta es preventiva porque muchas veces no es fácil también aplicar las prácticas anticompetitivas, o sea, las sanciones por prácticas anticompetitivas, porque muchos países que no tienen el control de concentraciones dicen, bueno, yo no hago un control previo, pero en el momento en que abusen de la posición que se crea, pues lo voy a sancionar. Pero se considera, en El Salvador se consideró que era mejor tener este control previo para evitar llegar a un procedimiento sancionatorio. Entonces, se hace para prevenir daños a la competencia, pero además para prevenir posibles sanciones a los agentes económicos. El procedimiento ya más o menos se los había aclarado, se los había comentado, pero aquí lo pueden ver a más detalle. Se recibe la solicitud, se verifica si se tiene toda la información, se pide lo que haga falta. Una vez se tiene completamente, pues entonces ya se hace la admisión de la solicitud para comenzar el examen propiamente. Es todo este análisis de la información, el uso de todos estos modelos económicos para concluir si sí va a haber afectación, si no va a haber afectación. Y se toma la decisión por el Consejo Directivo. Desde la admisión hasta la resolución final, se tiene un plazo de 90 días hábiles. Luego de dada la resolución, se tiene el recurso de reconsideración, ahora con la LPA,
Y en caso de que se resuelva el recurso o que no se presentara, pues se considera luego que está ya en firme la resolución. ¿Qué pasa si no se sigue este procedimiento de autorización cuando la ley manda que debe seguirse? Primero, la ley de competencia establece que si existe el requisito de solicitar autorización y esta no se presenta, la multa equivale a la multa máxima de la ley de competencia. O sea, se va a ir a los 5,000 salarios mínimos en la industria. Si se puso una condición y la empresa dijo que la iba a cumplir, pero no la cumple, entonces se puede imponer una multa de hasta 5,000 salarios mínimos por día de atraso. Entonces estamos hablando de multas extremadamente onerosas, tanto por la falta de notificación como por el incumplimiento de condicionamientos que se han puesto en la resolución. Puede haber, como les mencionaba, el caso de concentraciones donde se establezcan condiciones, pero que las mismas empresas desistan de seguir porque saben que no la van a cumplir, entonces manifiestan que no la van a cumplir y desisten del proceso. Entonces ahí ya no aplica obviamente esta multa de incumplimiento. Pero si hubo un compromiso de cumplir y no se da, entonces sí, por cada día de atraso se puede calcular una multa con ese techo que nos da la ley de competencia, que está cerca de los 2 millones, y pues estamos hablando de multas bastante onerosas. A manera general, este es el procedimiento de solicitud de autorización de concentración económica. Dejo ahora entonces abierto el espacio para cualquier pregunta o si quieren alguna acotación o por alguna duda de algún caso o algo que ustedes hayan oído. Y quedo entonces ahorita a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada, por su amplia presentación sobre el tema de las concentraciones económicas. Pasaremos en este momento a la evaluación de este webinar. En este momento vamos a publicar en el chat el enlace de esta ponencia para el cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecer retroalimentación y temas de interés para próximos webinars. Estamos en la mejor disposición y posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido enviar la evaluación a que lo hagan en el recurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En este momento pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas, pero no tenemos a la vista todavía consultas, ¿verdad? Entonces, pues explicarles pues que este video está siendo grabado, ¿verdad? La idea es que las empresas tengan acceso a este tipo de información y otras que son de interés siempre dentro del marco de CIFACIL, que es lo que nosotros pretendemos informar a los sectores empresariales. Eh, Pasaríamos entonces al cierre, licenciada. Pues por parte del Ministerio de Economía, les agradecemos especialmente a usted, licenciada Beltrán Olano, por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy clara y precisa sobre el tema, ¿verdad? Igualmente agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, invitándolos al webinar del día de mañana que habla sobre directrices para el cumplimiento de los reglamentos técnicos salvadoreños de tecnovigilancia. Esto se va a hacer siempre con los compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Esperamos pues nos puedan acompañar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Muchas gracias.